Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por pasaros por aquí. Estamos en el vídeo número 8, turno número 3 de este gameplay. Muchas gracias a todos aquellos que todavía estáis interesados. Y estaba pensando si sacar cartas, que lo haremos, pero antes quiero hablar del tema de la agresión y ahora veréis por qué quiero hablar de ello, ya que tenemos una opción muy buena con algunos de los golpes de estado que hubo al final del turno anterior. Este panel informativo, el del equilibrio convencional y el del equilibrio nuclear, son claves para entender las mecánicas de la agresión. Una agresión es una acción que pueden hacer los jugadores jugando una carta de dinero. Todavía no lo hemos hecho, pero fijaros que con el dinero, aparte de colocar influencia, etcétera, lo que podemos hacer es resolver una agresión. Entonces, para saber si podemos hacer una agresión menor o mayor, porque hay de dos tipos, es necesario mirar este panel informativo de equilibrio convencional. Fijaros que si estamos aquí, ambos bandos pueden hacer una agresión menor, pero ahora mismo el soviético tiene una gran ventaja y puede hacer una agresión mayor. ¿Qué es lo que puede hacer el americano? Absolutamente nada. No obstante, hay algunas cartas que permiten, vamos a decirlo así, gratis, hacer agresiones. Entonces es posible que a pesar de esta situación el jugador americano tenga alguna carta que le permita hacer una agresión. Entonces en este caso, pues no nos fijamos en este panel informativo. Pero si lo que quieren hacer los jugadores es gastar una carta para hacer una agresión, entonces esto es lo que determina si ambos bandos lo pueden hacer o no. Ahora mismo el americano no puede hacer ningún tipo de agresión. El soviético, en cambio, sí puede hacer desde menor hasta mayor. Y el otro panel informativo clave es el equilibrio nuclear. Si el soviético quiere hacer una agresión a un país con un gobierno democrático o con un ejército de ocupación del otro jugador, entonces el americano tiene capacidad para disuadir con armamento nuclear al soviético de hacer eso. Entonces, tal como estamos ahora, fijaros que de forma automática el americano conseguiría disuadir al otro jugador de hacer algo agresivo contra un gobierno democrático o que tuviera un marcador de ocupación de la superpotencia del jugador azul. Este 6 viene a indicar la capacidad que tendría el soviético para disuadir al americano. O sea, tendría que lanzar un dado y sacar un 6. Como veis, es bastante complicado. De hecho, hay una habilidad presidencial, que es esta de aquí, que permite hacer una intervención y hacer una agresión. O sea que si tuviéramos esta habilidad, el americano, más allá de lo que indicara este panel de equilibrio convencional, pues podría realizar una agresión si tuviera esta habilidad, que sepáis que existe esa posibilidad. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en China es el motivo por el cual quiero hablar del tema de la agresión. Si aquí ahora el soviético quiere gastar una carta para enviar un ejército, que esto todavía no lo hemos visto, pero es una opción que tenemos, la cuestión es que si el país fuera procomunista y fuera el partido gubernamental el soviético, aquí hacer la acción de enviar el ejército sería algo que no se consideraría en absoluto una agresión. O sea, se consideraría como defender un país vecino que es comunista, que está en tu área de influencia. Entonces, esto no se consideraría una agresión, simplemente gastamos una carta de dinero y metemos un ejército. Pero la cuestión es que aquí lo que estamos haciendo es ayudar a los rebeldes. Y el gobierno no es comunista, ahora mismo es autoritario, pero lo importante es que haya influencia enemiga. Entonces, cuando hay influencia del otro bando, aquí sí que se considera una agresión. Entonces, cuando el gobierno es prodemocrático y estamos intentando ayudar a los rebeldes y aquí no hay un marcador de ocupación, esto es una agresión menor. Pero a diferencia de lo que ocurriría si el gobierno fuera procomunista, que entonces simplemente gastamos una carta y metemos un ejército, la agresión no garantiza que podamos colocar el ejército. Aquí tenéis la tabla de flujo que a partir de aquí, si seguís todas las indicaciones, no os vais a perder en absoluto con el tema de las agresiones. Entonces, para que tengáis un poco una idea clara de lo que significa una agresión menor o mayor, se considera que una agresión menor permite un ataque contra países de valor 0 o 1, que no están ocupados, donde no hay un ejército de la otra superpotencia. En cambio, una agresión mayor lo permite contra cualquier país. Si este país estuviera ocupado, entonces, aunque fuera un país de valor 0, automáticamente se consideraría una agresión mayor. El marcador de ocupación, y esto ya lo he explicado anteriormente, tiene muchas ventajas y entre ellas es que convierte lo que teóricamente sería una agresión menor en una agresión mayor, porque estás combatiendo, vas a entrar en un país donde hay un ejército favorable a la otra superpotencia. Entonces, para hacer una agresión, lo primero que te pregunta el juego es, ¿en equilibrio convencional tienes la capacidad para declarar esa agresión? Bien, pues es lo que os he explicado. Ahora mismo el soviético puede hacer lo que quiera, agresión menor o mayor, porque controla lo que sería la tabla de equilibrio convencional. Bien, pues sí, puede hacerlo. Siguiente paso, ¿está el país objetivo adyacente a un país aliado o a tu patria? Sí, en este caso China lo está. Es decir, esto tiene bastante sentido. Tú no vas a enviar un ejército a Sudáfrica porque ahí
aunque tuviéramos aquí motivos para hacerlo, ni estamos adyacentes a Rusia, ni estamos adyacentes a ningún país que sea aliado. Si este país fuera aliado, tuviéramos un gobierno comunista, influencia, etcétera, pues entonces sí, representa que podemos enviar por mar un ejército hasta allí y luego atacar Sudáfrica. Entonces aquí en China estamos adyacentes, tanto aliados, aquí tenemos un aliado, aquí tenemos otro aliado, como además adyacente a Rusia, la madre patria. Así que aquí está más que justificado que sí, que cumplimos ese requisito. Entonces el siguiente paso sería, ¿está el país objetivo ocupado o tiene el color del gobierno enemigo? No. Ni hay color de gobierno enemigo, ni está ocupado, pero sí que tiene influencia y esto se consideraría una agresión menor. En cambio, si es una agresión mayor, el jugador contrario realiza la tirada DMA. La tirada DMA es la tirada de destrucción mutua asegurada, es decir, es una tirada para, de alguna forma, reflejar que nos enfrentaríamos contra un ejército enemigo que tiene capacidad nuclear y que esto, claro, puede llevar consecuencias de destrucción para ambos bandos. Un poco lo que ocurrió históricamente, que el miedo a dar el primer paso, porque esto significaría al final la destrucción para ambos, al final disuade de realizar esa acción. Así pues, la tirada MAT en inglés, y aquí le llaman DMA porque lo han traducido con las siglas en castellano, es una tirada que es la que haríamos aquí cuando miramos el equilibrio nuclear. Esta tirada que tendríamos que hacer, el soviético tendría que tirar para sacar un 6 o más, si hubiera modificadores, y bueno, dependiendo de dónde estuviéramos, pues la tirada podría variar. Pero aquí la disuasión, por ejemplo, que haría la tirada MAT que podría hacer el jugador americano es automática. Tiene un equilibrio nuclear tan favorable que esto hace que pueda disuadir al soviético de hacer esa agresión. Así que aquí no tendría mucho sentido que el soviético quisiera atacar a un país donde hay un ejército de ocupación enemigo. Entonces, en este caso, no se cumple ni que haya gobierno del rival, ni que tuviéramos un ejército de ocupación por parte del otro jugador. Así que directamente lo que haces es resolver la agresión tirando 2 dados de 6 y escoge el resultado del dado más alto. Y aquí te explica los posibles modificadores que hay. Entonces, fijaros los modificadores, simplemente para que veáis algunos aspectos a tener en cuenta. Hay un modificador de agresión indicado en el registro. El registro se refiere aquí, fijaros dónde está el soviético. Si el soviético quiere lanzar para la agresión, fijaros que hay un modificador de +2. Entonces, en este caso, como tenemos un equilibrio convencional muy favorable al soviético, tendríamos un +2 a la tirada, lanzaríamos, repito, 2 dados. Tendríamos un +1 si está en guerra civil y no hay un ejército enemigo presente. Efectivamente, la guerra civil todavía facilitaría más, tendríamos un +3. Y aquí, en cambio, tendríamos un -1 por cada país adyacente de valor económico 2 o más con el tipo de gobierno enemigo. Tendríamos que mirar si se cumplen esas condiciones, pero fijaros que entre paréntesis parece una excepción, y es que URSS, es decir, la madre patria, Estados Unidos y China, siempre aplican un -1, o sea que aquí aplicaríamos un -1. Da igual si realmente hay un aliado o no hay un aliado del otro jugador. Así, China aquí tendría un -1 sí o sí. Luego aquí, fijaros lo importante que es el tener ventaja naval. Tendríamos un -1 si el país objetivo está adyacente por mar. ¿Quién tiene la ventaja naval ahora mismo? Pues el equilibrio naval lo tiene ahora favorable el jugador americano. Lo podéis ver aquí en esa caja. El hecho de tener ventaja naval permite que el americano, si este país tiene adyacencia naval, y fijaros que aquí en Taiwán podríamos colocar una flota de portaaviones, por ejemplo, en lo que serían estas aguas, para atacar por mar a China. Entonces esto viene a representar la capacidad de disuasión que tendría el otro bando para colocar portaaviones y afectar negativamente a la tirada. Y luego tendríamos un -1 si el otro bando tiene ventaja naval, efectivamente. O sea, fijaros, el hecho de que estamos adyacentes al mar y además de que el jugador americano tiene ventaja naval, esto hace que tengamos otro -1. Así que al final todos los modificadores positivos que tuviera el soviético quedarían cancelados por el hecho de que este es un país especial, que está adyacente al agua y que además hay un equilibrio naval favorable al americano. Bien, esto del equilibrio naval, pues como veis, es estratégico. A veces os va a parecer que no tiene ninguna importancia y luego de pronto decís, ostras, pues ahora que quiero ayudar a China resulta que esto me está jodiendo, ¿no? Hablando mal y en plata. Entonces, a partir de ahí lanzamos 2 dados, nos quedamos con el mejor resultados, pero fijaros que el máximo modificador que podemos aplicar es +-2, es decir, este +3 inicial que tenía el soviético, realmente al final se hubiera convertido solo en un +2, no podemos tener más modificadores. Y aquí veis las tiradas, qué es lo que puede ocurrir. Un fallo, un éxito político, un éxito o blitzkrieg. Se puede atacar a otro país adyacente al país objetivo anterior de inmediato, no hay coste adicional o embargo descontento. Bien, el coste político de hacer esto es que cuando hacemos una agresión menor,
y es el soviético quien está haciendo esta agresión menor, entonces recibe marcadores de embargo. Esto ya lo comenté. Recibimos 2 marcadores de embargo. Si estuviéramos haciendo una agresión mayor, serían 3 marcadores de embargo. Entonces, la gran diferencia es que la agresión mayor requiere como una tirada previa de disuasión, que aquí ya sabéis que los americanos, debido al equilibrio nuclear, pues sería un efecto disuasorio automático, o sea que el soviético ahora mismo no se puede plantear atacar a un país democrático o que esté ocupado por el otro jugador, porque sabe que no va a tener ningún resultado positivo, o sea, hay una tirada de disuasión automática, resultado de éxito automático para el americano debido al equilibrio nuclear. Entonces, una de las grandes diferencias entre una acción menor agresiva y una acción mayor agresiva es que la acción menor permite llevar adelante la acción, tirar tal como hemos visto con esos modificadores y ver qué resultado ha salido. Pero una agresión mayor requiere primero esta tirada de MA o tirada MAT en inglés, que es esa tirada para disuadir con armamento nuclear al otro bando de hacer ningún tipo de agresión. Entonces, cuando hacemos una agresión mayor, normalmente lanzamos un dado y tenemos que sacar ese número que os he comentado que aparece en ese track de equilibrio nuclear. Ahora bien, cuando estamos atacando a un país que tiene armamento nuclear, y ahora mismo quien lo tiene son los americanos y los británicos, por eso ese marcador, entonces lo que permite este marcador es lanzar 2 dados y quedarnos con el mejor resultado. O sea, tenemos más posibilidades de que con este marcador, para reflejar que tenemos armamento nuclear, podemos disuadir al otro jugador de hacer una acción agresiva contra el Reino Unido. Bueno, con esto espero que haya quedado claro cómo funciona más o menos el tema de la agresión. Claro, lo quería comentar porque es una opción viable que nos podemos plantear como jugadores, el poder ayudar a la guerra civil, ayudar a los rebeldes. Pero claro, el problema aquí es que al haber influencia azul, esto se consideraría una agresión menor. Generaría aquí 2 marcadores de embargo, es un riesgo que tenéis que incurrir. Entonces aquí lo ideal es que si realmente queríamos provocar una guerra civil, nos tendríamos que haber asegurado previamente que quitábamos el cubo azul y colocábamos un cubo rojo. Porque entonces ahí, al ser un gobierno pro-comunista, ahora estaríamos del lado del gobierno, los rebeldes serían los americanos y los soviéticos podían colocar ahora sí un ejército sin tener que pagar una penalización de embargo o sin tener que declarar una agresión menor. Entonces, claro, fijaros, esto significa que aquí el ejército americano puede venir para ayudar al gobierno chino. Esto lo puede hacer y no se consideraría una agresión, porque está ayudando a un gobierno que tiene cierta inclinación hacia los americanos. ¿Cuál sería el coste de hacer eso para los americanos? Pues primero, que tendríamos que gastar una carta para enviar un ejército aquí y defender al gobierno, y luego porque cada impacto que los rebeldes hicieran, el gobierno americano recibiría un malestar en Estados Unidos. Es lo mismo que le está ocurriendo aquí al soviético con la guerra civil que hay aquí en Estonia, Letonia y Lituania. Como ves, las mecánicas están muy bien hiladas. El problema es que como hay muchas casuísticas y hay muchas situaciones, tienes que hacerte mentalmente una idea clara de cómo funciona el juego para entender cuándo es una agresión, cuándo no es una agresión, qué efectos tiene colocar un ejército, cuándo lo puedo hacer, cuándo no, etc. Bien, ahora sí vamos a seguir la partida. Cogemos la siguiente carta y sacamos dinero de Estados Unidos. El americano va a colocar 3 marcadores de inversión. Coloca un marcador de inversión aquí en China para eliminar uno de los marcadores de inversión soviética. Luego decide utilizar un marcador aquí para ayudar al gobierno actual contra los rebeldes. Y decide colocar un marcador aquí en Libia. Seguramente para más adelante intentar hacer una tirada de influencia. Siguiente carta, azul, de Gaulle. Se activa cuando el ejército de Francia está en guerra civil o hay un golpe en Francia. Efectivamente, se activa porque hay un ejército francés que está en guerra civil. Entonces, como queda activa esta carta, dejar visible como recordatorio. Hay que dejar visible esta ficha. Colocar el marcador de Gaulle en Francia. Se convierte en su primer ministro. Tenemos que colocar este marcador que pone influencia 6 hasta el turno 6 de Gaulle. Tenemos que colocar este marcador aquí en Francia. Esto lo que viene a indicar es que ahora, si queremos lanzar por influencia, los Estados Unidos quieren lanzar aquí por influencia, o los soviéticos, recordad que cuando hacemos una tirada lanzamos un dado y utilizamos los modificadores que hubiera por inversión, etcétera, y tenemos que sacar un 6 o más. Bien, ahora lo que te dice el juego es que los modificadores no entran en juego. Tienes que sacar un 6 natural en la tirada
independientemente de los modificadores que tuviera, es decir, con un 5, que a lo mejor tuviéramos una inversión, sería un 6, no sería suficiente. Hay que sacar un 6 natural en la tirada para conseguir influencia, es más difícil. Entonces hay que quitar una influencia y todos los descontentos en Francia. Bueno, aquí ahora mismo no tenemos ningún descontento, pero quitamos este marcador, lo cual significa que los Estados Unidos pierden 2 puntos de progreso, porque ahora mismo Francia ha dejado de ser aliada. Y lo que os acabo de comentar, mientras esté en juego solo se coloca influencia en Francia con un resultado de 6 en la tirada, deja el poder en un golpe de estado o al final del turno 6, es decir, dinero soviético. Lo que decía hacer el soviético es gastar 2 marcadores de inversión, vamos a gastar uno aquí y con la mini acción gratis que podemos hacer cuando colocamos un marcador de inversión vamos a mirar de quitar este marcador de destrucción, el segundo que hay en la Unión Soviética. Lo hemos intentado antes varias veces. Entonces lanzamos 2 dados y tenemos que sacar un 6 o más. Y esta vez lo conseguimos. Bien, pues ahora sí, quitamos todos los marcadores. Nos deshacemos de este marcador, conseguimos una fábrica más, avanzamos. Y colocamos un marcador aquí de inversión para deshacernos de la inversión americana. Sacamos carta, Ejército Rojo. Bien, esta es una carta que hemos ido sacando en estos turnos. Entonces vamos a lanzar un dado a ver qué ocurre esta vez. Y esta vez sale un 5, perfecto. Bien, pues hay que leer ahora la parte de abajo. El jugador URSS puede gastar 2 de dinero para aumentar el registro de equilibrio convencional en 1. Bien, no hace falta, porque el equilibrio convencional lo tenemos a tope ahora mismo, estamos en máximos. Entonces, ¿cómo podíamos gastar estos 2 de dinero si quisiéramos hacerlo? Pues recordar, tenemos la posibilidad de pedir crédito. Entonces colocaríamos estos marcadores en el display del soviético y cada vez que saliera una carta de dinero, lo que tendríamos que hacer primero es deshacernos de este crédito. Cuando saliera una carta de dinero nos quitamos un crédito y luego la otra carta nos quitamos el crédito. Es obligatorio gastarlo en cubrir el crédito. O bien, no vamos a hacer esto, o bien añadir en el mazo una carta de dinero por cada espacio que disminuya el registro y colocar el marcador mano de obra en la URSS. Bien, el marcador de mano de obra es un marcador que hemos conseguido, que es este de aquí. Fijaros pues que hay varias formas de conseguirlo, o bien con esta carta haciendo esto que se indica, o bien cuando conseguimos la tecnología de agricultura que permite colocar el marcador de mano de obra, que es lo que hicimos en el vídeo anterior. Claro, esto es muy temático. Lo que estamos haciendo es desmovilizar al Ejército Rojo y a cambio por cada marcador que vayas moviendo hacia la izquierda recibes una carta de dinero adicional. Entonces el soviético es lo que va a hacer. Va a moverse 2 espacios y va a conseguir 2 cartas de dinero. Como estamos desmovilizando, el equilibrio convencional se mueve hacia una posición más estable y representa que esos soldados que vuelven a casa permitirían tener ahora una mano de obra sobrante que evitarían una carestía en los campos para el tema del cultivo. Tras esto, puede colocar un ejército sin coste en una guerra civil o poner una inversión adyacente a la URSS si tiene ventaja en equilibrio convencional. Sí que tenemos equilibrio convencional, así que podríamos poner una inversión adyacente a la URSS. Entonces, claro, a la URSS sería poner, por ejemplo, aquí en China, para ayudar a los rebeldes, o bien podríamos decidir colocar un ejército. Fijaros pues que todo esto que os comentaba de la agresión, aquí podemos hacer, entre comillas, como una agresión, realmente no se considera como tal. Fijaros que dice que podemos colocar un ejército sin coste, así que no habría ningún coste, que en otra situación sería, pues repito, sería una agresión menor y habría que generar embargos, etc. Esto te permite colocar ese ejército, pero claro, recordar que cualquier impacto que haga el gobierno resultaría en malestar en la Unión Soviética y ya tenemos un ejército aquí. Entonces, claro, ojo, porque esto se nos puede complicar. Decido hacerlo. Decido colocar un ejército y a ver qué ocurre. Bien, por cada espacio de la caja de equilibrio convencional que he movido hacia la izquierda, por la carta del Ejército Rojo, colocamos una carta adicional de dinero en el mazo. Así que el soviético ahora lo que tiene que hacer es colocar esas 2 cartas y mezclar de nuevo el mazo. Por cierto, cuando colocas un marcador de ejército, ya sea por carta o porque gastas una carta de dinero para colocar un ejército, existe una regla que creo que es muy temática y es que el juego te permite lanzar un dado de 6 y si sacas un 3 o más consigues un progreso en la tecnología de tierra-aire para significar que la entrada de ese ejército permite probar nuevo armamento, hacer mejoras militares. Así que lo que vamos a hacer es lanzar un dado para ver si eso ocurre. Ha salido un 4, perfecto, conseguimos un cubo de progreso. Esto está también muy bien explicado en la tabla de flujo. Colocar un ejército, fijaros, hay que tirar un dado de 6, el resultado es 3 o más, agrega un cubo en el registro de investigación de tecnología en tierra-aire.
Bueno, observar que tenemos que hacer la inversión aquí y podemos o bien tirar por mejora técnica o por reconocimiento estratégico. Reconocimiento estratégico permite tener un +1 en evaluación de inteligencia, que es algo que nos permitiría tener la posibilidad de marcar una distancia con el americano y tener la capacidad para generar algún marcador que permitiría relanzar de nuevo los dados. O podemos hacer una mejora técnica que nos daría un +1 en el equilibrio convencional y sobre todo también nos permitiría lanzar de nuevo por interceptores soviéticos. Esto ya es algo que hicimos en su momento, no sé si en el cuarto vídeo o por ahí. Y si sacamos un 5 más, lo que significa esto es que los interceptores soviéticos consiguen cancelar uno de los efectos de los bombarderos estratégicos que tiene el americano ahora mismo en armas estratégicas. Entonces prefiero de momento tirar por mejora técnica, porque la carta del Ejército Rojo que tenemos, como nos permite mover el track de equilibrio convencional, si volvemos a mover este track de equilibrio convencional a la derecha y en el futuro vuelve a salir la carta y tenemos la posibilidad de generar más dinero, tendremos margen para generar al menos una o más cartas. Bien, siguiente carta, ya he mezclado el mazo fuera de pantalla, revolución tecnológica. Vamos a lanzar un dado. Azul, sale un 4. Estados Unidos añade un éxito de investigación inmediato en industria. Pues colocamos aquí en supercomputadoras un cubo. Fijaros que necesitamos 2 cubos para conseguir esa tecnología. Siguiente carta. Bien, hay que lanzar el dado para saber exactamente qué ocurre. Entonces lanzamos rojo. Sale un 6. 4 más. Añadir un descontento en el URSS o un cubo de reforma. Reutilizar o eliminar permanentemente con 2 marcadores de crédito. Más frigoríficos, camarada. Bueno, decido no utilizar el crédito y vamos a incurrir en un descontento, a pesar de que esto no me hace ninguna gracia tampoco. O sea, fijaros pues que si queréis hacer una inversión a largo plazo para evitar que esto en el futuro vuelva a salir, porque claro, fijaros que estaríamos reutilizando de nuevo la carta para más adelante. Si queremos realmente eliminarla, tendríamos que pagar 2 marcadores de crédito. Pero bueno, ahora mismo necesito esas 2 cartas de dinero que he metido para hacer más cosas, así que de momento vamos a hacer eso. Como es una carta roja, podría utilizar ahora los espías, pero como podéis comprobar, los he utilizado prácticamente todos, excepto los que tenemos en Reino Unido y el que está en Estados Unidos, que ahora mismo no hace absolutamente nada. Siguiente carta. Espionaje. URSS realiza una acción de espionaje con cualquier espía, aunque se haya utilizado, y no lo marca como utilizado. O coloca una inversión en un país con un espía soviético. Estados Unidos tira un dado y con 4 más coloca un espía en cualquier país democrático de valor 2 o más. Como la URSS puede utilizar un espía que ya ha sido utilizado previamente, en el caso de que estuviera todavía por utilizar esta acción de la carta, no lo gastaría. Lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos espías para mirar de quitarnos este descontento. Entonces lanzamos 2 dados, vamos a 5 y 6, no tenemos ningún modificador y a ver si hay suerte. Pues ahí está, ese 6, genial. Quitamos este marcador de descontento. El espía, como ya estaba utilizado, pues queda utilizado. Bien, vamos a lanzar ahora con los americanos. Si sacan un 4 más, pueden colocar un espía. Y efectivamente lo pueden hacer y tiene que ser en un país democrático, de valor 2 o más. Vamos a colocar un espía en Japón. Con esto terminamos la carta. Siguiente carta, descontentos con el régimen. Bien, vamos a lanzar primero, porque esto puede afectar a ambos jugadores, o puede ser que la carta no tenga ningún efecto. Ha salido un 5. Ambos bandos, el soviético empezará primero, pueden colocar, no es obligatorio, un descontento en un país autoritario. Un resultado de 4 más en un golpe se trata como 4 a menos que haya influencia de un jugador. Bueno, el soviético va a colocar un marcador de malestar aquí en Libia para así tocar las narices a ese cubo de influencia americano en la zona. Y el americano pues va a generar malestar aquí en Irán para dar un vuelco también a ese gobierno procomunista. Así que esto, como hay 2 marcadores, va a provocar un posible golpe de Estado. Entonces, quien lanza por el golpe de Estado es el americano, ya que este es un gobierno procomunista e influencia soviética. Entonces lo que hacemos es lanzar 2 dados y nos quedamos con el mejor resultado. Y el mejor resultado es un 4. Bien, recordar que la carta nos decía que un resultado de 4 o más en un golpe se trata como 4 a menos que haya influencia de un jugador. Bien, en este caso, como hay influencia de un jugador, pues habría que tratar el resultado. Si hubiera salido un 5 o un 6, pues habría que tratar el 5 o un 6 como si fuera realmente eso, un 5 o un 6, que en este caso sería un golpe exitoso. Bien, ha salido un 4, un hombre fuerte toma el poder, se elimina una influencia contraria o, si no la hay, se coloca una influencia propia. Bien, pues lo que hacemos con este golpe es quitar la influencia soviética, reemplazar el gobierno actual con un gobierno autoritario, salvo que el país esté ocupado. Bien, ya es un gobierno autoritario, no hay cambio.
se deja un marcador de descontento en el país, dejando solo el descontento por ocupación si está presente. No hay marcador de ocupación, así que de los dos dejamos uno. Siguiente carta, ruptura con China. Colocar en China el marcador de comunismo chino, que es este marcador de aquí, siempre autoritario, comunismo. China cuenta como autoritario a todos los efectos y no cambia de tipo de gobierno. Son necesarios 3 descontentos para generar un golpe. Claro, recordar que este es un país ahora mismo autoritario, pero lo que te está diciendo es que ahora con esta carta, en vez de requerir los 2 por defecto, ese marcador nos va a recordar que ahora para hacer un golpe de estado aquí es necesario 3 marcadores de descontento. Las fábricas chinas cuentan para el progreso de victoria si está completamente alineada, ajustar la pérdida de progreso por la pérdida de fábricas chinas. Es decir, completamente alineada significa que si tuviéramos aquí 2 cubos azules o 3, o tuviéramos 2 cubos rojos o 3 rojos, entonces, aunque no tuviéramos el gobierno pro-americano o pro-soviético, conseguiríamos sumar las fábricas. Digamos que bien, no es un gobierno del todo favorable, no va a serlo nunca a ninguna de las dos potencias, porque a partir de ahora siempre va a ser autoritario, pero las fábricas sí que contarían si tenemos los cubos suficientes del color adecuado. Esto no cambia ahora mismo el status quo que hay en este país, es decir, seguimos con la guerra civil, lo único que no va a ser posible de ninguna manera cambiar este marcador. Ese marcador de color gris va a permanecer ahí siempre. Siguiente carta, petróleo URSS. +1 si la URSS tiene marcador de comercio de petróleo. Bien, no tenemos marcador de comercio de petróleo, no tenemos ese marcador tan chulo. Entonces lo que hay que hacer es lanzar el dado para ver si podemos empezar a producir petróleo. Recordar que esto es algo que tuvimos la opción de jugar en el turno anterior, pero el americano consiguió quitar de en medio este marcador que había de petróleo, que nos hubiera permitido tener un bonus para empezar a generar. Es decir, hubiéramos tenido este +1 a la tirada. Bien, ahora mismo en este turno no tenemos ese marcador, no tenemos por tanto ese +1. Y bueno, nos interesa sacar alto para empezar a producir petróleo, pero claro, esto no depende de nosotros. Depende de la tirada. ¡Oh! Ha salido un 6. 6. Aumentar la producción de petróleo si los soviéticos pagan 1 de dinero o un marcador de comercio de petróleo. Es decir, si tuviéramos ese marcador, en vez de agricultura, tuviéramos el de petróleo y lo hubiéramos comprado, ahora podríamos gastar ese marcador para conseguir aumentar la producción de petróleo. Bien, como no tenemos esa posibilidad, lo que vamos a hacer es gastar 1 de dinero. Lo bueno de la tirada es que ha sido un 6. Si hubiera salido un 4 o un 5, tendríamos que haber pagado 2 de dinero. Entonces, claro, ¿cómo pagamos el dinero? Pues con un crédito. Coloco aquí un marcador de crédito en la URSS, o podemos dejarlo aquí, por ejemplo, en algún lado que sepáis que tenéis esa circunstancia, y esto nos permite pues aumentar la producción de petróleo, de manera que movemos este marcador hacia la derecha. Siguiente carta, dinero de Estados Unidos. Bien, el jugador americano lo que va a hacer es gastar un marcador de inversión en Libia, ya tenemos 2, y vamos a hacer una tirada de influencia aquí en Libia. Recordad que la tirada de influencia no es requisito tener un marcador de inversión, pero bueno, lo que hago es intentar conseguir más opciones para esa tirada. Tenemos que sacar un 6 o más, pero como tenemos un +2, vale, no es suficiente, no eliminamos ningún marcador de inversión. Entonces, una cuestión que no he comentado hasta ahora, si aquí tuviéramos un espía, y ahí es otro papel de los espías permiten relanzar de nuevo un dado. Si echas un vistazo a la tabla de flujo de generar influencia, ¿tienes un espía activo en el país objetivo? Solo una vez, es decir, si hubiéramos varios espías, no podemos utilizar cada espía para relanzar cada vez con uno de ellos la tirada. Como mucho podemos relanzar siempre una tirada una vez. Recordad también que si el americano tuviera esa habilidad presidencial que permite de nuevo relanzar un dado, pues también lo podríamos hacer. Bueno, los marcadores de inversión no se van, aquí acaba la carta del americano, cogemos una nueva carta, bomba nuclear franco-israelí. Bien, en el turno 3 tenemos que sacar un 6 para conseguirlo. Si ocurre, colocar los marcadores de armas nucleares francés e israelí en sus países respectivos. Esta es una carta que se reutiliza en el caso de que se complete, que podamos ya colocar estos marcadores, pues entonces se elimina. O sea, como veis es lo que os decía antes, poco a poco los países van generando armamento atómico. Entonces vamos a lanzar el dado y solo con un 6 lo conseguiríamos. Bueno, con un 5 sí que hubiera sido una buena tirada en el turno 4. Bien, pues esta carta volverá a entrar en el turno siguiente. De momento no colocamos los marcadores de armas atómicas. Siguiente carta, escasez de mano de obra soviética. Bien, aquí es donde este marcador nos puede ayudar. Lanzamos dado, ha salido un 2 y un 2. No hay escasez de mano de obra, vale, perfecto.
Bueno, pues tenemos todavía ese marcador, que en el caso de que hubiera sacado el jugador soviético un 4 más, quitar un éxito en los registros de tecnología de industria o cultivos o ignorar si hay un marcador de trabajador en la URSS, que se retira. Es decir, a cambio de este marcador, cancelas el efecto de esta carta. Bien, dinero procedente de la deuda nacional. Bien, esta es una carta de dinero que generó el americano por mover el marcador de deuda. Bien, el jugador americano va a gastar esta carta para hacer 2 tiradas de influencia, una aquí en Libia y otra aquí en Israel. Entonces vamos a lanzar primero por Israel para mirar de quitar ese cubo soviético. Es una tirada de influencia que entonces requiere un 6 o más. Tenemos un +1 por inversión. Ha salido un 2, nada, no perdemos el marcador. Y la segunda tirada de influencia va a ser aquí de nuevo. Tenemos un +2. Esta vez sí, 5 más 2, 7, hay que sacar un 6 o más. Bien, quitamos un marcador de inversión. Con las tiradas de influencia no consumen toda la inversión. Y esto permite ahora, bueno, no lo he dicho, pero quería generar influencia para colocar un marcador de gobierno. Entonces el marcador de gobierno democrático hará que tengamos ahora este país como aliado y que esta fábrica sume. Así que colocamos este marcador y esto significa pues que conseguimos un punto de progreso. El hecho de pasar de un gobierno a otro, aunque sea esta vez democrático, como era autoritario, pues esto genera un poco de malestar, así que colocamos un segundo marcador de malestar. Claro, como ahora es un gobierno democrático, hasta que no tengamos 3 marcadores no puede estallar un golpe de Estado, pero claro, esto es algo que tenemos que mirar de tener en cuenta. Bien, siguiente carta, dinero soviético. Bien, este dinero soviético tenemos que gastarlo completamente en devolver este crédito que hemos utilizado para aumentar la producción de petróleo. Siguiente carta, oferta de Molotov. Vamos a lanzar antes de leer. Dado rojo, un 5. Los soviéticos ofrecen a Argelia, a Francia, a cambio de su neutralidad. Si hay guerra civil en Argelia, quitar toda la influencia americana en Francia. Bien, no hay ahora mismo en Francia ninguna influencia porque ha habido la carta de Gaulle. Quitar toda la inversión y espías soviéticos de Argelia y colocar una inversión y un espía americano en Argelia. Bueno, aquí no hay que quitar ningún marcador de inversión soviético en Argelia porque ahora mismo el soviético no tiene ninguno. Tampoco tenemos ningún espía soviético y hay que colocar una inversión y un espía en Argelia, americana. Bueno, pues hay que colocar un marcador adicional azul y colocar un espía americano en Argelia. Bueno, fijaros que cuando dice colocar, no necesariamente tenemos que colocar un espía que esté en el display. Podemos coger perfectamente un espía que tengamos en otra zona. Entonces, por ejemplo, aquí en el Reino Unido tenemos 2 espías, no tiene mucho sentido. Vamos a coger uno de estos espías y siempre fresco, aunque lo movamos, siempre está fresco, lo movemos aquí. Si estuviera agotado ese espía no lo podemos mover, claro, tiene que ser un espía que esté o en la reserva fresco, claro, o en el mapa fresco. Bueno, pues con esto cumplimos esta carta, que como se cumple que hay guerra civil en Argelia, pues esto significa que eliminamos la carta porque ya hemos jugado esto. Si no hubiera guerra civil, no se cumple todo esto, entonces hay que reutilizar. Bueno, puede volver a entrar en un futuro turno. Bien, siguiente carta. Dinero soviético. Entonces vamos a hacer una acción de colocar un marcador de inversión y una tirada para generar influencia. Tenemos que sacar un 6 o más. Nada, tiramos un +1. El marcador de inversión se queda, pero si conseguimos un cubo, Cuba será aliada. Y como tenemos aquí un marcador de objetivo estratégico americano, si tenemos aliado a un país que tiene un marcador de este tipo, representa que tenemos como, vamos a decirlo así, un micrófono muy cerca de los Estados Unidos y esto nos permite conseguir ventaja en evaluación de inteligencia. Bien, sacamos una nueva carta. Stalin. Bueno, estamos en el turno 3, así que en el turno 3 automáticamente Stalin moriría. Pero lo primero que tenemos que hacer es lanzar aquí arriba, a ver qué ocurre. Lanzamos un dado rojo, sale un 2, comprobar si Stalin muere. Bien, pues no hace falta, repito, lanzar. Automáticamente Stalin muere, esta carta pues quedará eliminada. Si muere, añadir 2 cartas de desestalinización al mazo a reutilizar. Tirar para un nuevo líder con un +1. Si es el turno 1 o 3, colocar no tirar líder este turno en el registro de turno. Si muere Stalin hay que añadir las 2 cartas de desestalinización al mazo a reutilizar. Es decir, no es el mazo todavía pendiente por jugar, sino es el mazo futuro de cartas que sacaremos a partir de ahora, es decir, a partir del turno que viene. Podemos dejar estas 2 cartas aquí, o cuando jugáis podéis ir dejando en un lado las cartas que vais eliminando y las cartas que entrarán en el siguiente turno.
para saber cuáles son las que recicláis. Entonces estas dos cartas entran para el futuro, no entran ahora mismo. Y luego lo siguiente, hay que colocar este marcador de no tirar por líder. Lo que viene a representar es que vamos a hacer esa tirada ahora, de manera que en el siguiente turno, en el turno 4, cuando tengamos que tirar por líder, no hará falta. Digamos que el líder por el cual vamos a lanzar ahora va a durar hasta la siguiente tirada, que será en el turno 6. Así que colocamos ese marcador ahí para recordar que esto no hay que hacerlo cuando llegue el entreturno. Ahora tenemos que lanzar por un líder y vamos a tener un +1 a la tirada, tal como indicaba esta carta, para ver exactamente qué tipo de líder entra nuevo, sustituyendo a Stalin. Ha salido un 4, +1 es un 5. Bien, tirada de 4 a 5 sale un reformista. Bien, siguiente carta. Descontentos con el régimen. Vamos a lanzar el dado. El rojo mismo. Sale un 5. Un 5 implica que ambos bandos pueden colocar un descontento en un país autoritario. Un resultado de golpe de 4 más se trata como 4 a menos que no haya influencia en el país. Es una carta muy parecida a la que hemos sacado hace unos minutos, que también ha generado descontento y algún intento de golpe de Estado. Bien, empieza el soviético, que decide colocar un nivel de malestar aquí en Nigeria y Camerún, porque es un país ocupado, además es pro-americano. Y el americano, por ejemplo, ahora no puede colocar aquí porque este no es un país autoritario, ahora es un país democrático. Y el americano decide probar suerte aquí en Vietnam, Laos y Camboya, que claro, esto es un caldo de cultivo aquí constante de golpes de Estado. El país es muy inestable. Es el segundo marcador, como tenemos un marcador de ocupación, pues esto provoca un golpe de Estado. Y en este caso, el golpe de Estado quien va a lanzar va a ser el americano porque es procomunista el gobierno. Así que vamos a lanzar 2 dados, nos vamos a quedar con la mejor tirada, que ha salido un 6. Y recordad que la tirada habría que tratarla como si fuera un 4 en el caso de que no hubiera influencia, pero como hay influencia, pues hay que mantener el resultado, que en este caso ha sido un 6. Bien, un 6 es un golpe exitoso, un gobierno expulsado. Se elimina una influencia contraria o, si no la hay, se coloca una influencia propia. Lo que hacemos es quitar ese cubo de color rojo, pero como hemos conseguido un 6, aplicamos de nuevo un resultado de influencia. Recordad que un 6 se repite este paso. Así que colocamos un marcador de influencia, reemplazar el gobierno actual por el gobierno del golpista, salvo que sea un país ocupado. Bien, como es un país ocupado, bien, cambia la influencia a favor del americano, pero no se produce ninguna situación adicional grave. Se deja un marcador de descontento, que en este caso sería el de ocupación. Claro, esto es un país que a la que colocas aquí un marcador de descontento, pues estaremos bailando constantemente. Por cierto, que hemos lanzado por el golpe de Estado en Vietnam, Laos y Camboya, pero no he lanzado por Nigeria, Camerún y Gabón. Me he puesto a hablar de otras cosas y al final me he despistado. Bien, hay que lanzar aquí porque tenemos 2 marcadores, así que habría que comprobar qué es lo que ocurre aquí. Pero como tenemos marcador de ocupación, esto va a asegurarnos que no va a haber una guerra civil. Entonces, quien está lanzando aquí los dados es el soviético, puesto que tenemos influencia americana. Así que vamos a lanzar 2 dados. Con el soviético nos quedamos con el mejor resultado, que en este caso es un 2. Implicaría un conflicto armado, es decir, una guerra civil, pero no es posible porque tenemos un marcador de ocupación que evita que esa situación se produzca. Entonces el status quo queda tal como veis, el cubo no se mueve y únicamente dejaríamos un marcador de descontento que es el marcador de ocupación. Esto termina en la carta. Siguiente carta, dinero soviético. Bien, vamos a gastar la carta de dinero soviético para colocar una inversión aquí en Afganistán. Vamos a colocar otro marcador más aquí de inversión en esta guerra civil y decide utilizar un marcador más aquí de inversión para eliminar la inversión americana. Estaba pensando al empezar el vídeo que durara lo que durara, quería terminar aquí el gameplay. Acabar el tercer turno, o sea, mirar de jugar todas las cartas, pero es que quedan todavía muchas cartas por jugar. Me he entretenido a dar algunas explicaciones quizás demasiado extensas en algún apartado, pero bueno, siempre con la idea de enseñar y demostrar todo lo que ofrece el juego. Espero que esto no os haya importunado. Entonces lo que voy a hacer es un vídeo más y jugaremos ese tercer turno hasta el final y ahí dejaré ya el gameplay. Yo creo que ya hemos visto todas las mecánicas, falta algún detallito. Entonces es posible que a lo largo del gameplay me haya despistado con algunas tiradas. Por ejemplo, las tiradas de influencia, no solo hay que tener en cuenta los marcadores de inversión, sino también si el tipo de gobierno que hay en el país es del bando que hace la tirada. Por ejemplo, aquí en Turquía, cuando lanzaba por influencia, me olvidaba de que Turquía es democrática y esto me hubiera permitido tener un +1. Entonces, a lo mejor nos podríamos haber ahorrado alguna tirada.
Luego también hay un +1 si tenemos un país totalmente alineado que es vecino, que entonces también facilita un +1 a las tiradas de influencia. Pero en este caso estoy seguro que no me he equivocado, pero estaría bien que si vosotros veis esos gazapos, pues me lo digáis, porque también significa que estáis atentos. Y claro, es más fácil verlo desde casa sin tener que estar preocupados por explicar, por colocar bien la cámara y tener 1000 detalles pendientes a la hora de hacer un vídeo. Bueno, gente, pues nada, os invito a ese vídeo adicional y ahí rematamos ya el tercer turno y acabaremos el gameplay. Un saludo.